Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por mí, Miguel Riera, y que actualmente Víctor Amauri me está ayudando con la edición tanto de audio y video desde hace ya como unos 5 episodios aproximadamente. Bueno, el episodio de hoy lo quise llamar masculinidad frágil. Voy a hablar un poco de algunos casos que me han estado llamando la atención y cómo veo el tema de la masculinidad hoy, cómo tal vez lo veía antes y cómo lo voy a estar, creo yo, proyectando en mi vida, desde lo que soy, desde cómo soy. Lo primero, pues, decir que fui, como ya lo he hablado en episodios anteriores, criado en un hogar con algunos o algunas tendencias machistas. Si bien Venezuela, como lo he expresado anteriormente, es una sociedad matriarcal donde la mujer tiene un gran poder y bueno, por lo que he leído, estudiado, escuchado y podemos inferir, viene de nuestras sociedades prehispánicas, de nuestras sociedades indígenas, pero realmente la mujer tiene un gran grado de vulnerabilidad en la sociedad venezolana y creo yo que se repite mucho en Latinoamérica. En cuanto, bueno, hemos hablado que las mujeres es difícil, primero ver una mujer presidente en la historia de Latinoamérica y específicamente de Venezuela no ha sucedido. Ver mujeres en cargos de liderazgo importante, incluso a nivel empresarial o en el sector privado. Y aunque sí, hay ciertos casos como, bueno, Carolina Herrera o ¿cómo se llama esta mujer que fue candidata presidencial? Bueno, no me viene ahorita el nombre a la mente. Irene Sáenz. Fue alcaldesa de Chacao, si mal no recuerdo, en los años 90. Pues casos así de mujeres venezolanas, como podemos hablar tal vez de Los Cisneros o de Lorenzo Mendoza o de presidentes y muchos ejemplos como ese, pues son contados. Hace poco tuvimos una líder opositora en el ámbito político que era María Corina Machado, que realmente creo que viene de todo un mundo de ONGs y medio empresarial organizacional. Realmente no conozco mucho su recorrido, pero pues si nos ponemos a ver, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Industriales, el presidente de... Siempre o reiterativamente vamos a ver que son hombres. Y bueno, podríamos también ahondar un poco en sus características fenotípicas, pero no es el fin ahorita como hacer ese estudio y ese detalle. Lo que sí es que crecí en esa sociedad y crecí también dentro de una familia donde voy a hablar de mi familia materna, donde mi abuelo, si bien fue un hombre al que yo considero y sin querer manchar su memoria, porque ya no está físicamente con nosotros, pues había la conversación dentro de mi casa, dentro de mi familia, de que fue un hombre aventurero, por decirlo de alguna manera, que tuvo sus aventuras con otras mujeres. Tampoco voy a caer en detalles sobre eso, porque realmente no conozco de primera mano cómo fue todo esto, pero
se llegó a normalizar un poco el hecho de que, pues sí, era un hombre que tuvo sus aventuras, lo que sea, pero que nunca faltó a poner un segundo hogar al que tenía con mi abuela. Entonces, dentro de todo era como, sí, pues tuvo sus aventuras, tuvo sus momentos, sus episodios, pero dentro de todo se mantuvo leal y fiel y comprometido con el compromiso que había adquirido con mi abuela. Entonces, pues creo que era mucho de esa generación, de la de mis abuelos y más atrás, de aguantar este tipo de cosas y de que el hombre tenía derecho a cierto estilo de vida y la mujer pues no. En la casa, si bien habían esos rasgos, crecí en un hogar que también había muchas mujeres. O sea, ya he hablado de la predominancia de las mujeres en mi familia. Somos 3 primos contra 6 primas. Son 4 hermanas contra un hermano varón. Y bueno, está mi abuela contra mi abuelo. Y bueno, la proporción es casi que 7-3 con mujeres contra hombres. Entonces, en la casa no había esa desigualdad de las mujeres pueden hacer esto y los hombres esto. O las mujeres no se ponen esta ropa. Sino que había cierta apertura. Mis primas, cuando iban a la casa o querían salir a conversar con los amigos de la organización, lo hacían. Eh, Mis primas eran fiesteras, recuerdo, en su juventud. Salían a discotecas. O sea, eran mujeres como muy abiertas y con muchos derechos, entre comillas, y sin tantas limitaciones de permisos y eso, y con muy buenos valores, porque recuerdo que en la casa pues no hubo muchos temas de vicios o de eventos así, o de borracheras, ni nada de eso. Creo que se inculcaron muy buenos valores en cada uno de los núcleos de mis tíos y todo esto. Eh, pero lo que sí pasó en la generación anterior es que por lo menos mi mamá me cuenta que ella por lo menos, mi mamá juega béisbol o hace prácticas que eran habitualmente de hombre porque más que por gusto, que me imagino que mi mamá pues le gustan los deportes y todo eso, porque siempre pues, sobre todo el béisbol lo he compartido con ella, era como una directriz en la casa de, como mi tío Leo es el único varón, ustedes tienen que jugar con él. No puede él jugar Barbies o muñecas con ustedes tienen que jugar con él. Entonces mi mamá salía a jugar béisbol con sus amigos, o no podían verse novelas en la casa cuando Leo iba a ver, sino que tenía que verse El Zorro, porque era lo que quería ver Leo y pues no se nos vaya a desviar el muchacho y ese tipo de cosas. En todo esto que estoy hablando y comentando, pues a uno se le van formando criterios, formas de pensar, estereotipos, paradigmas, y pues yo crecí con algunas convicciones de lo que era ser hombre. Eh, Sintiendo que bueno, el hombre tenía derecho a tener más de una mujer en algunas ocasiones, que bueno, era más fácil o viable que se perdonara una infidelidad a un hombre que a una mujer, que las mujeres usualmente no eran infieles, sino que eran muy de su casa, y que los hombres pues tenían como ese derecho. Si vemos la historia de las parejas de mi casa, pues de mis tías y todo esto, voy a hablar particularmente de la de mi mamá y mi papá, pues me tocó ver cosas muy llamativas. Yo le digo a mi mamá que yo recuerdo que a veces salía con mi papá al estadio o a sus juegos de softball y yo recuerdo algunas personas o mujeres que pues tenían cierta relación con mi papá y son recuerdos que guardo y que en su momento pues me confundían un poco y ya hoy entiendo mejor qué era lo que pasaba. Mi papá y mi mamá pues terminan divorciándose o separándose cuando yo tenía 9 años
Y si vemos el patrón de las casas de mis tías, pues más o menos se repite la misma historia. Igual, no lo sé de primera mano, no es mi problema, no voy a ahondar en ello. Pero bueno, era algo que pasaba. Y que bueno, trajo sus consecuencias porque algunas de esas familias pues ya no están juntas o algunas siguen juntas pero con esos momentos cargándolos a cuestas. Y bueno, de una u otra manera esa historia se repite a muy corta edad en mi primera relación formal o en mi primer matrimonio. Yo llego, entro en un compromiso, siento yo muy joven, este, empiezo a sentir como esas ganas de querer experimentar otras cosas. Y nada, caí en el tema de la infidelidad, de ser ese hombre que se permitía cosas porque creía que era mi derecho como hombre, aunque dentro de mis valores y mi formación sabía que estaba mal. Y bueno, eso llevó a mi separación, al fracaso de mi primera relación y actualmente estar en otra relación. Siento que mucho de mi comportamiento o de ese error viene dado por enseñanzas implícitas en la cultura en donde crecí y me desarrollé. Y la interpretación de qué es ser hombre. Se habla mucho del término de macho alfa, de este hombre que tiene que ser dominante, relevante en la sociedad, conseguir un buen trabajo, tener un buen ingreso, porque bueno, es lo que le toca hacer al hombre. El hombre tiene que ser proveedor y si lo es, pues como recompensa también tiene otras atribuciones. Puede salir con sus amigos, puede tomar, puede tener esparcimientos sanos o insanos, o sea, pero es como el derecho que él se gana al hacer lo que la sociedad espera que se haga un hombre. Un hombre tiene que ser un buen trabajador, tiene que ser un buen proveedor, tiene que ser fértil, tiene que ser viril, tiene que... Entonces todos esos estereotipos terminan como confundiendo porque es así como decir que la mujer no es mujer hasta que no es madre, pues el hombre no es hombre hasta que no tiene su primera cría o su primer hijo, o hasta que no gana su primer sueldo, o hasta que no logra ciertas cosas que la sociedad impone a que el hombre tiene que tener para que sea como el que manda. Y el que gane más es el más chingón, como dirían aquí en México. Es el que le dice a los otros hombres los consejos y le dice qué hacer en su casa y es como el dominante del grupo o el más fuerte. Entonces, todo eso empieza como a hacer, sí, culturas implícitas que están en nuestra sociedad. Eh, pero yo recuerdo un momento y siento que ese cambio, o más que un cambio, yo creo que ha sido como un proceso de desaprender para aprender nuevas cosas y en el que yo creo que moriré desaprendiendo y aprendiendo nuevas cosas referente a lo que pues aprendí culturalmente y por ósmosis y por inercia o implícitamente en mi formación. Recuerdo un momento, yo hago un encuentro de jóvenes cuando tenía como 17 años, de jóvenes católicos, y hago como un retiro de fin de semana que me da a mí una nueva perspectiva de cómo ver la vida. ¿Sí? De que lo que yo hacía en mi organización, con mi grupo de amigos y todo eso, pues no era lo único, sino que había como otra forma de ver la vida, con otros valores, con otros principios, y empiezo como a ahondar un poquito en eso y duro en esos grupos aproximadamente yo debo haber hecho ese encuentro cercano a los 2005 y debo haber salido de esos grupos por ahí en el 2013, 2015. Duró prácticamente 10 años en esos movimientos que instauraron en mí nuevas formas de valores y nuevas formas de ver la vida, aunque dentro de esos mismos grupos, los liderazgos, volvemos a lo mismo, pues también dentro de la Iglesia Católica hay grandes rasgos patriarcales que bueno, no es necesario que ahonden ellos para que todos los que me están escuchando entiendan de qué estoy hablando.
Pero sí hay una forma de ver el ser hombre de otra manera. O sea, aquí no se trata de ser el más chingón o el más fuerte o el que gane más, sino el más humilde, el más servicial, el más amoroso, el que tenga la mejor familia, porque tienes que tener una familia. Entonces, si bien hay cosas que convergen, hay otros formatos o otro paquete de valores que empieza como a conflictuar con el que ya yo tenía. Y dentro de esos grupos conozco gente a la que yo en anteriores ocasiones pues ni me hubiese hecho amigo o no me hubiese hecho amigo ni de pedo. Pues. O sea, empiezo a conocer gente a la que yo en mi sociedad, en mi grupo, hubiese llamado gallos, gafos, tontos, poco hombres, huevones, mil cosas. No hábiles para los deportes, no hábiles para hablar con mujeres, no introvertidos, mil cosas más. Pero con otras series de skills o de talentos y habilidades como humildad, como buenas personas, como serviciales, como buenos amigos, que yo decía, pues esta es otra forma de relacionarse, o sea, esto es otra forma de interactuar. Aquí no era el hombre que seducía a la mujer o que entraba a un contacto con alguien que le gustara bailando y diciéndole cosas así como atrevidas, sino desde ser él en su estado más puro y genuino. Estos hombres me hicieron a mí como, ¡pum!, ver un choque y decir, es que no todos los machos son alfas y ni siquiera ser hombre tiene que ser intentar ser un alfa o querer ser un alfa, porque al final esa teoría de los alfas es muy jodida porque dentro de una manada solo hay un alfa. O sea, sí, y yo tengo una teoría que no es una teoría, es una verdad de este mundo, que es que siempre que tú te creas el más arrecho y el más chingón y el más fuerte, siempre va a haber alguien que lo es más que tú. Entonces empiezan a caerse en mí varias cosas y empiezo a entender que esa competencia en la que yo estoy sin saber que estoy, de querer mostrarme como el más el mejor bailarín o el más gracioso o el que puede conseguir dinero o lo que sea, realmente no lo es todo y ni siquiera es ser hombre, sino que son cosas que más bien los hombres buscamos y perseguimos para esconder otras flaquezas y otras carencias que tenemos. Esa es la verdad. Cuando hablan de que esos hombres pues que se meten a fisicoculturistas y esteroides o que se compran grandes camionetas para estar en ciudad cuando realmente podrían tener un carro más práctico simplemente por el hecho de como querer resaltar que lo que muestran es carencias de cualquier tipo. Yo con el tiempo cada vez me convenzo más de que eso es muy probable que sea así en la mayoría de las cosas. Porque es como una forma de mostrarle al mundo, yo soy esto. No importa, no me mires con más lupas. O sea, yo soy así de arrecho, yo tengo este carro. Yo soy así de arrecho, yo tengo esta casa. Yo soy así de hombre. Yo tengo estos músculos. O yo soy así de hombre, yo uso estas marcas. Y bueno, muchas veces caigo yo en ese mismo juego todavía, pero siento que desde otra perspectiva y por lo menos consciente de que estoy cayendo yo también en la trampa. El relacionarme con este tipo de hombres pues me ayudó mucho porque bajó un poquito esa competencia de egos en mí. Por momentos también era un poco contraproducente porque entonces me sentía más alfa que nunca. Porque al final pues
ellos desde su crianza y de su vida y desde estar en la misma sociedad, pues también querían ciertas cosas que yo tenía y yo les hacía ver a ellos que realmente no eran tan importantes y que es más, que yo quisiera también ser más como ellos. Hace poco, bueno, cuando empecé con todo este tema del gusto por los podcasts y el gusto por este formato, empecé a escuchar muchos podcasts, entre ellos el de Víctor Medina, el Nanutria. Y él es como ese prototipo de hombre del que yo empecé a relacionarme, a ser mi amigo, que es, aunque Nanutria pues es muy alto y muy elocuente y muy gracioso, pues podría entrar en ese sector de que podría uno decir, ah, bueno, es un gallo. El típico estudiante de sistema o de informática o el típico nerd, por más que sea inteligente o no en cuanto a lo académico, pues es como ese estereotipo de este es un gallo. Y creí que yo no iba a hacer mucha conexión con él porque decía, bueno, somos muy distintos, es más probable que yo haga conexión con otro tipo de creador de contenido, pero no. He hecho mucho clic con su formato, con sus opiniones. Me ayuda mucho a seguirme revisando en cosas. Incluso cuando entró hace poco un chavo que se llama Sebastián, que también es así, del mismo formato de una nutria, de voz aguda, que usa lentes, que yo creo que igual los que me escuchan saben de lo que hablo y que también podríamos decir que es lo que la sociedad suele llamar un gallo. Son personas súper talentosas y más allá de los estereotipos, son hombres a los que yo quisiera parecerme más que a los que me parezco, lamentablemente. Siento que me contaminé de cosas en donde a veces no sé qué desechar y qué no, porque hay cosas que no sé si me gustan de mí porque creo que es lo mejor para la proyección que quiero ser o si realmente son las mejores que debería tener en mí. Entonces, en ese dilema del hombre que quiero ser o no quiero ser estoy. Pero me ayuda mucho también prototipos de hombres a los que no me quiero parecer. Porque digo que me quiero parecer más a un Sebastián, a una nutria o a estos amigos con los que estuve mucho tiempo y que bueno, las circunstancias nos han distanciado, pero que sigo manteniendo esporádicamente contacto con ellos. Porque veo otro tipo de hombre al que en mi juventud me quería parecer, como es Andrew Tate, por ejemplo, que el que no lo conozca, pues googleelo, es este un creador de contenido que primero fue campeón de kickboxing y luego se metió en todo este mundo de las criptomonedas y de el forex y todo esto y pareciera que hizo buenos negocios aparentemente y se convirtió en este hombre que quiso decirle a otros hombres cómo ser exitoso. Entonces incluso hizo un manual de cómo enamorar o cómo conquistar mujeres al estilo de esta película Hitch, en donde él le decía, bueno, tú quieres seducir a una mujer, pues nada, golpea sus daddy issues y exponencia sus carencias y trátala mal, ignórala, ya la vas a ver que va a estar como comiendo de tu mano. Y yo no digo que esas fórmulas no funcionen, es muy probable que funcionen porque al final, pues sí, nos comportamos a veces como animales, como cavernícolas y sí, hay mujeres que realmente le gusta ese prototipo de hombre malo, de macho alfa, porque al final los machos alfa existimos, y me incluyo porque todavía me quedan muchos vestigios de eso, pero al final como alfa soy un fracaso también. este Existe o existimos porque las mujeres ven algo de valor en eso.
Hay mujeres que andan con hombres que las golpean, que las tratan mal, que son poco hombres, porque creen que eso es tener un hombre al lado que las representa. Porque tal vez son exitosos en algún área de su vida, o porque son musculosos, o porque son exitosos de alguna manera como proveedores de ingresos, y a veces sin importar de cómo se obtienen esos recursos. Entonces, pues hombres como este, que actualmente está detenido en Rumania por tráfico de blancas y asociación para delinquir y estafa y creación de empresas y negocios bajo el sistema Ponzi, me dan asco. Y digo, yo no me quiero parecer a él. Y si me parezco en algo a él, que es muy probable que sí, pues quiero dejarme de parecer a él en esas áreas donde me parezco. Hay casos menos asquerosos o repugnantes, como el caso del actor Pablo Lil, que no sé si han visto en las noticias, un actor mexicano que estaba teniendo un muy buen momento en su carrera y en un arranque de ira tuvo un altercado automovilístico de tráfico con un señor en Miami, un cubano. Estaba pasando vacaciones allá con su familia. Este señor se acerca a su vehículo y él se baja cuando el señor ya se estaba devolviendo su vehículo, y de la rabia le suelta un golpe en la cara, lo deja inconsciente y a los 4 días el señor muere. A él camino al aeropuerto lo arrestan porque ya, pues el señor no despertó, y en Estados Unidos pues me imagino que siguiendo cámaras y eso dan que es él el responsable. Y hace poco, la semana pasada, le dictaron una condena de 5 años en la cárcel más 8 años de libertad domiciliaria, o sí, de arresto por cárcel. Y se jodió la vida. Y yo muchas veces también he sido esa persona que cree que a los golpes va a resolver cosas. Incluso al día de hoy, a veces en el tráfico alguien se mete mal o me avienta el carro o lo que sea, y lo percibo en el carro o me arrecho o hago estupideces que podrían terminar en algo parecido a lo que le pasó a este actor. Entonces siento que este tipo de cosas me hacen reflexionar mucho en lo estúpido que soy muchas veces al tener estos altercados y actuar como actúo, como si fuera un peo en el mundo animal de macho alfa, y me hacen pensar en lo que puedo perder por estos comportamientos sí, que aún habitan en mí. Recuerdo mucho un momento que viví con mi papá, y que sé que son cosas de las que aprendí, cosas como hoy reacciono y actúo. Íbamos bajando de un juego de softball, íbamos hacia la casa, y a la altura, faltando como unos 5 kilómetros para llegar a la casa, se le atraviesa una buseta a mi papá, un autobús, una ruta, como lo digan en el país que me estén escuchando. Y mi papá empieza a discutir con este chofer, se baja del vehículo y agarra un bate de béisbol, y se bajan 3 personas del autobús con cabillas, palos y eso. Y gracias a Dios no pasó más de un susto, porque creo que mi papá tuvo la inteligencia suficiente para ver que le iban a matar a coñazos, y más atrás tal vez me iban a hacer algo a mí. Yo estaba muy niño, tendría 8 años, pero recuerdo ese momento claro. Y, y yo sé que muchas de mis reacciones vienen aprendidas de eso, vienen aprendidas incluso de reacciones de mi mamá, que al volante también era impresionante cómo se transformaba y le sacaba la mano a otros conductores, le gritaba cosas. Y aunque mi mamá pues no se agarraba a golpe, pues esas reacciones viscerales o iracundas vienen de ahí,
de reacciones aprendidas o tal vez incluso de instintos, no lo sé, que no controlo y que tengo que aprender a controlar porque no somos animales. Hoy pues intento ser un hombre que valga la pena para la sociedad, que valga la pena que mi hijo me conozca y comparta conmigo y diga, aprendí esto de mi papá, que lo ayude a ser mejor. Mucho de este podcast es mensajes que quiero que algún día Pablo escuche, mi hijo escuche y no sé, sepa cómo yo pensaba o cómo veía algunas cosas y cómo quisiera que él las viera. Que él entienda que ser hombre no es constituir una familia, no es que te gusten las mujeres o los hombres, que no se trata de tener más o menos dinero, eso no te hace más o menos hombre, que no se trata de que tan bien bailes o que tan bien pelees o te defiendas, que no se trata de cómo te vistes, sino que ser hombre es ser buena persona, como lo puede ser una mujer, que ser hombre es lo que con lo que tú te sientas bien y lo que le aporte algo a los que te rodean. Que realmente no hay una forma de ser hombre, sino que hay tantas formas de ser hombre como personas en el mundo y que siento que las personas que son recordadas como Nelson Mandela, como Gandhi, como Jesucristo, como, no sé, como, sí, las personas de bien, Albert Einstein, más allá de sus defectos y virtudes, porque los van a tener, pues son modelos a los que uno tiene que decir, bueno, yo quisiera ser así, pero sobre todo intentar no hacerle daño a nadie, o sea, sino más bien el bien que se pueda, por lo menos a los más cercanos a ti. Como lo dije en episodios pasados y voy a hablar de eso en próximos episodios, no se trata de ayudar a miles de personas por el mundo y montar una ONG o misionar por el mundo. Se trata de por lo menos mejorar tu metro cuadrado. La vida también me ha enseñado a bajar el ego y creo que me ha formado para no ser un patán gracias a lecciones de humildad que las he decidido tomar así. Lo que les contaba que pasó el año pasado con mi decisión de creerme el gerente de ventas más arrecho del mundo y irme en búsqueda de un trabajo que aparentemente era mejor del que tenía y terminó siendo prácticamente un fraude y una estafa. Me ha enseñado a ser más humilde y no tan ambicioso a lo pendejo, sino pensar por mí y por los que me rodean. Volver a esta empresa en donde estuve y volver a tenerme que ganar la confianza y las cosas, pues me ha hecho también de una u otra manera revisar mi humildad. Discúlpeme que es que se me bloqueó aquí la computadora donde estoy grabando. El hecho de encontrarme con una mujer eh, que parece más un macho alfa que yo me ha hecho evaluar muchas cosas porque quién puede competir tal vez con profesionalmente con la mujer que tengo al lado, a la cual admiro, pues me hace entender que yo puedo ser muy bueno en lo que soy a mi manera y no tengo por qué ser mejor que ella. Hoy estoy casado con una hermosa mujer muy talentosa, muy buena profesionalmente, que gana no sé si el doble, casi el doble de lo que yo gano y eso no me hace más ni menos hombre. Pero al principio me costó entender eso, o sea, entender que tal vez no iba a ser el mayor proveedor de la casa porque dentro de los formatos donde he crecido, de familia, pues siempre el hombre ha ganado más que la mujer. Incluso mi mamá no trabajaba cuando mi papá trabajaba, porque mi papá quería que mi mamá se dedicara a nosotros como hijos y
Y realmente eso no es el formato único de una familia. O sea, hay mil formas de hacer familia si es que quieres hacer familia. Entonces, bueno, básicamente de eso quería hablar en este episodio. El caso de Andrew Tate, por favor véanlo si pueden. Compártanlo con hombres que estemos en formación para que veamos en lo que se puede convertir la gracia de querer ser un macho alfa y este tipo de estereotipos que creo que hacen daño a la sociedad, esta masculinidad tóxica de Pablo Leil, que es un hombre al que no creo que pueda yo hablar mal porque no conozco más escándalos de él que este que pasó, pero con este bastó para joderse la vida y tal vez la de su familia, en un arranque de rabia y de ira. Eh, Hombres como Nanutria, como otros hombres que viven la hombría de otra manera, pues siento que cada vez hay que hacerles más eco porque siento que generan menos problemas y aportan más a la sociedad de otros perfiles que no lo hacen. Y nada, ayudar tal vez a los que me escuchen y a las que me escuchan, hacer la reflexión de los hombres con los que están hoy, de los hombres que son hoy, de los hombres que tienen a su alrededor, si le aportan, si no le aportan, si el círculo donde estás hoy te ayuda a ser mejor persona o no, que al final creo que todos los episodios o la mayoría de los que he hecho concluyen esto. Esto es un espacio donde yo quiero dejar algunos mensajes, opiniones y reflexiones que nos hagan mejor, y si no nos hace mejor, por lo menos que nos hagan revisarnos si estamos siendo lo mejor posible para esta sociedad que ya es lo suficientemente mala como para agregarle nosotros más problemas. Pues bueno, esto fue todo el episodio de hoy, de masculinidad frágil. Si tienen algún comentario, pues aquí están la bandeja de comentarios de YouTube, mis redes sociales, por donde quieran, con gusto les respondo. He estado interactuando con algunas de las personas que me escriben, no solamente en YouTube, sino por privado, por ahora que somos pocos y que no sé si vayamos a hacer más. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.